verso 44 el verso 44 del capítulo 12 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, ¿están escuchando, hermanos? ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Siéntense, hermanos. Hermanos, usted quizás ha escuchado que al que más se le da, más se le, ¿qué, hermanos? Se le demanda. Cuando uno viene a este país hay muchas reglas que uno no conoce, empezando por las reglas de tránsito. Y al principio, como es que es un poco difícil acoplarse en un nuevo país donde hay reglas que hay que respetar, donde hay autoridades que hay que respetar, y quizás uno no está muy acostumbrado a ello. De hecho, en nuestros países la gente maneja sin licencia. Aquí se debe de manejar con licencia. Esa es la idea, ¿correcto? Aunque algunos yo sé que no la han sacado. Y ya no es porque no tienen papeles, sino porque no quieren. Pero aquí viene algo importante. Y es que cuando uno conoce las reglas del juego, o uno conoce las reglas, o uno conoce la dinámica de cómo se dan las cosas, uno ya no tiene excusa para decir lo hice porque yo no sabía. Ya no, uno no puede decir, fíjese que yo lo hice porque es que yo no sabía, era completamente ignorante a esa regulación. Y es por eso que lo cometí. Es exactamente lo mismo que pasa con Jesús en esta etapa donde les menciono que quizás es día jueves, en la misma semana donde Él murió, y donde Él finalmente se está confrontando con las personas que se suponía que debían de estar más cerca de Dios. Él no está hablando con las prostitutas, no está hablando con los borrachos. Él no está hablando con los adúlteros ni con los fornicarios. Él no está hablando con ese tipo de personas. Él está hablando con los religiosos de esa época, con los que se supone que debían de estar más cerca de Dios, con los que leían la palabra de Dios, con los que leían la Torah, con los que la interpretaban, con los escribas, los fariseos. Las personas más religiosas de esa época eran a las personas a las que se estaba refiriendo en este momento. Los que se suponían que debían de saber de la profecía del Mesías. Y de hecho ellos sabían, porque cuando Jesús empezó a hablar de su muerte y empezó a hablar de que Él iba a morir, es cuando la gente se dio vuelta y ya no quiso seguirlo. Porque cuéntese que esa gente a la que Él está hablando también fue la gente que dijo: bienvenido, bendito, bendito al que viene en el nombre del Señor. Salieron con palmas, salieron, hermanos, a recibirlo. Pero cuando Jesús empezó a hablar de que Él iba a morir, dijeron: no, nosotros no vamos a seguir a Jesús, porque en la palabra de Dios habla
de que el reino de David iba a ser para siempre. Así que el Mesías no va a venir a hablar de muerte, sino de establecer su reino. Pero también ellos ignoraban que la Biblia también dice en Isaías que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tenía que morir para expiar los pecados de la humanidad. Entonces, en esa dinámica es que Jesús está diciendo estas palabras. Y se la está diciendo a la gente que conoce la palabra del Señor, a la gente que es religiosa, a la gente que era plena conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces viene Jesús y dice que Jesús clamó y dijo, empezó su mensaje, como que el último mensaje que Jesús está dando antes de la muerte. Pero es un mensaje, note usted, donde Él les está diciendo a las personas: yo no soy responsable de su condenación. Yo no tengo nada que ver con que ustedes se pierdan. Porque yo no he venido a condenar a nadie, sino que yo he venido a salvar al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Yo he venido a redimir, yo he venido a levantar, yo he venido a perdonar, y es exactamente lo que nosotros anunciamos: la salvación, el perdón, la gracia, la misericordia, el don de la salvación en el Señor Jesús. Pero Jesús tiene que ser claro con ellos, porque ellos conocían tan bien la palabra de Dios que era imposible que ellos no comprendieran que Jesús no era un impostor, que Jesús no venía con un mensaje que había recibido de un ángel, que Jesús no venía tratando de engañar a las personas, sino que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Y entonces Jesús les dice claramente: el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Lo que está diciendo es que nada de lo que Jesús había dicho lo había dicho por iniciativa propia. Todo lo que Jesús había dicho era un plan que Dios el Padre había revelado a él. Ahora, ¿cuál Dios? Bueno, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, el que le hablaba a Moisés, el que le hablaba a Isaías, el que le hablaba a Jeremías, a quien David le danzaba, es decir, el que ellos conocían. Pero ahora venía la pregunta: si ustedes conocen a ese Dios, tienen que conocer también mi mensaje, porque no pueden conocer a ese Dios y rechazar mi mensaje, porque mi mensaje no es mío, sino del que me envió. Ahora, el que me ve, ve al que me envió. Y ahí está hablando, hermanos, de la unidad de la Trinidad de Dios. Porque Jesús es hombre, pero también Él es, ¿qué, hermano? Él es Dios y Él es uno con el Padre. Cosa que ellos, hermanos, rechazaban plenamente. Ellos creían que Jesús era un impostor, ellos creían que Jesús era un brujo, ellos creían que Jesús tenía demonio, ellos creían que Jesús era, hermanos, alguien que se había levantado para seguir a las personas. Pero no, Jesús es el Hijo de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cuántos creen en Dios? Dice que la gente, los políticos, todos en todo el mundo siempre hablan de Dios, porque es como un mensaje: Dios, Dios. Bueno, pero pocos políticos hablan de Jesucristo, y ese es verdaderamente el Dios a quien nosotros, ¿qué, hermanos, conocemos? ¿Quién ha visto a Dios, hermanos? Se acuérdese que cuando Dios se le reveló a Moisés, Moisés se tuvo que esconder entre la peña para no ver al Señor, porque ¿quién puede ver a Dios sin morir? Cuando los discípulos fueron a orar, hermanos, con Jesús, la Biblia dice que el rostro le resplandeció a ellos y vieron la gloria de Dios. Si usted me dijera: hermano, yo quisiera ver a Dios, pues le digo: si usted viera a Dios, se muere. Tan perversos y pecadores que somos nosotros, que no resistiríamos. A Moisés le dijo:
el monte donde estás es santo, quítate las sandalias. Y todo lo que se acerca aquí va a morir porque cayó la gloria del Señor. Ahora, Jesús no mataba a nadie. Jesús nació de María. Su padre era José el carpintero. Y entonces ahora él se revelaba a las personas. Él platicaba con las personas. Jesús era un ser humano como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero era uno con el Padre. Entonces la primera pregunta: ¿quién cree usted que es Jesús? ¿Usted cree que Jesús es un ¿cómo le puedo decir? Un apóstol, un maestro. ¿Quién cree usted que es Jesús? Jesús es Dios, el verbo de Dios hecho carne. Jesús no era un profeta. Jesús no era un hombre que hablaba bonito. Jesús es la revelación del Dios que no podemos ver en carne. Y ese Dios les está diciendo a ellos: aquí estoy representando a Dios. Ahora acuérdense que ellos debían de haber conocido a ese Dios del Antiguo Testamento, porque ellos eran fieles estudiosos de la palabra de qué, hermano, de Dios, pero andaban perdidos. Eso es así como alguien, o como alguno de nosotros, ¿verdad? Que estamos tanto tiempo en iglesia y todavía no encuentran el libro de Habacuc, hermanos. O sea, tanto tiempo que tiene que estar en iglesia y todavía no sabe las cosas tan, hermanos, tan pequeñas de la palabra de Dios. Se supone que ya debería de saber todo. Tanto tiempo que he escuchado la palabra de Dios. Y entonces aquí viene el principio que debemos de ser no solamente personas que escuchamos la palabra de Dios, sino que debemos de ser, ¿qué, hermano? Hacedores de la palabra de Dios. Esta gente a la que Jesús estaba hablando, se supone que debían de amar a Dios, ¿sí o no? ¿Y cuál era el segundo mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Amar a quién? ¿Pero qué querían hacer con Jesús? Matarlo. Bien ilógico. ¿Cuántos tienen el amor de Dios? ¿Qué se supone que debemos de hacer nosotros? Bueno, imagínese, amar a Dios, amar al prójimo, y usted anda queriendo matar a alguien. Es ilógico. Eso es exactamente lo que estaba pasando con estas personas. Entonces, el versículo 45 dice: el que me ve, ve al que me envió. Y dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Entonces, lo que Jesús está diciendo es: yo soy la luz. Y yo no quiero que la gente esté en tinieblas. En otras palabras, yo quiero que la gente conozca a Dios y no quiero que la gente permanezca en ignorancia. Ahora, ¿cómo era posible que Dios le estaba diciendo a esa gente eso si se supondría que ellos deberían de conocer quién era Jesús? Juan dice que Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas a la luz admirable de quién, hermano, de Jesús, de Cristo. Entonces, lo que Dios les estaba diciendo a ellos: sus ojos tienen que ser abiertos a la luz. Nadie que conoce a Dios, ¿cuántos conocen a Dios? Pueden decir: fíjense que yo hice eso, hermano, porque yo no sabía. ¿Me están entendiendo? Porque se supone que ustedes ya saben lo bueno y qué, hermano, y lo malo. Se supone que nosotros ya conocemos la palabra de Dios. Usted bien sabe, hermano, cuando nosotros andamos haciendo algo que no es correcto. Y entonces cuando nosotros que conocemos la palabra de Dios, ¿cuántos conocen la palabra de Dios? Hacemos algo que no es correcto, ese pecado nos cuenta, ¿por qué, hermanos? Por doble. Porque sabiendo hacer el bien, ¿qué pasa? No lo hacemos. Es decir, está bien que la gente que no conoce a Dios haga ese pecado. Me acabo de acordar un pecado que aparece en el libro de Corintios, donde Pablo estaba escribiendo a la iglesia, porque dentro de la iglesia había un hermano
que tenía relaciones sexuales, lo más probable es que con su madrastra le había quitado la mujer. ¿A quién, hermanos? Al papá. Quizás ya estaba viejito y dijo, bueno, lo vamos a atender nosotros, ¿verdad? Y Pablo dijo, por favor a este, expúlsenos, porque ni siquiera los que no conocen de Dios hacen, ¿qué, hermanos? Esos pecados. Esos pecados. Y entonces hay situaciones que uno dice, wow, lo que ando haciendo, lo que hice es porque se supone que nosotros no debemos de hacerlo, porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? Ya nosotros conocemos la palabra de Dios. Entonces note usted que cuando uno conoce la palabra de Dios, la misma palabra de Dios lo juzga, ¿qué, hermanos? A uno. No necesito que yo lo ande juzgando a usted. Usted no necesita juzgarme a mí. La palabra de Dios nos va a juzgar a todos. Y llegará el día donde nos vamos a presentar delante de Dios, cada uno de nosotros, y no habrá nada que nos oculte de la presencia de Dios, y tendremos que exponerle al Señor cara a cara quien nosotros fuimos. Ahí no caben los hipócritas, porque nadie va a ser hipócrita, porque la gloria de Dios descubrirá todo lo que hay en nosotros. Ahí no hay oportunidad de mentir. Ahí no hay oportunidad de poner excusa. Ahí no hay oportunidad de absolutamente nada, porque la verdad de Dios está en nosotros. Entonces, la luz es Cristo. ¿Cuántos tienen la luz de Cristo? Entonces, si uno tiene la luz de Cristo, ya uno no anda ciego. Usted sabe, los ciegos, hermano, los ciegos van donde los llevan. Ya a nosotros, ¿cómo nos va a engañar el diablo, hermano? Si nosotros ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o no? ¿Cómo es eso? Eso no puede ser que a nosotros nos dicen, hermano, es que a mí me engañaron, fíjese, yo no sabía, fíjese, caí en la trampa. No, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, la revelación de Cristo. Entonces nosotros ya conocemos la verdad. Nosotros ya conocemos lo que es bueno. No andemos preguntando algo que ya sabemos que es malo y que Dios no lo aprueba, pensando que haya otro que nos diga que es bueno, cuando nosotros sabemos la palabra de Dios. Entonces dice esto: he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cuántos conocen al Señor? Entonces el Señor no quiere que permanezcamos en tinieblas. Dice, al que oye mis palabras. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Léalo, versículo 47. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? Y dice, y no la guarda. Yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar a qué, hermanos, al mundo. Es decir, Jesús está diciéndole claramente, a pesar que ustedes conocen la verdad, a pesar que ustedes conocen la Biblia, a pesar que ustedes son las personas más religiosas que existen, aquí hay un problema bien serio. Es que yo no he venido a condenar absolutamente a nadie. Yo no he venido a mandar al infierno a nadie. Nosotros no estamos mandando al infierno a nadie. Nosotros no queremos que nadie se vaya al infierno, sino que nosotros, al igual que Jesús, queremos que todos procedan, ¿qué, hermanos? Al arrepentimiento. Pero la palabra de Dios tiene tanto peso y poder que así como salva a unos, condenará, ¿qué, hermanos? A otros. Porque aquellos que querían, o mejor dicho, tuvieron la oportunidad de recibir la luz y de ser iluminados por Jesús y de ser conducidos por Jesús y dejar ser guiados por Él, rechazaron la verdad y pusieron a Jesús como un impostor.
como un mentiroso, como un brujo, como alguien que tenía demonios. Y es exactamente lo mismo que pasa con cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes conocen a Jesús? ¿Cuántos de ustedes conocen la palabra de Dios? Jesús no los va a juzgar. La palabra que ustedes conocen que Él dijo los va a juzgar. Cuando nosotros, hermanos, dejamos de obedecer la palabra de Dios, dejamos de escuchar la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer, hermanos, nos estamos metiendo en un lío muy, pero muy grande, porque nosotros somos conocedores de la palabra de Dios, nosotros sabemos la palabra de Dios, nosotros ya sabemos cuál es la verdad, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, y cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, nos cuenta por doble pecado, y eso, hermano, no va con nosotros, porque nosotros se supone que somos la luz del mundo y la sal, que hermanos, de la tierra. Estos se suponían que debían de saber más que todos. Es decir, se supone que uno cuando lee la Biblia aprende más de la palabra de Dios, ¿verdad? No va a pasar leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia y siendo el mismo todo el tiempo. Entonces Jesús no va a juzgar a nadie, sino las palabras. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Les doy una buena noticia, están escuchando palabras de vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahí les va la otra. Esta misma palabra los va a juzgar a todos. ¿Qué le parece? Sí, porque ya la conocen. Ya la conocen. Ya la conocen. Al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces es claramente que el que no recibe a Jesús o quiere vivir dentro de la palabra del Señor, lo está, ¿qué, hermano? Rechazando. Versículo 48, ¿lo tienen? Veamos el 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Note usted eso. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos rechazan a Jesús? Ustedes miran, no, yo cómo voy a rechazar a Jesús si Él es mi Salvador. Pero note usted que no es consecuente que usted dice que no rechaza a Jesús, pero sí rechaza, ¿qué, hermano? Su palabra. No se puede. Si usted rechaza la palabra del Señor, usted está rechazando ¿a quién, hermanos? A Jesús. Cuando el Señor mandó a Jonás a predicar a Nínive, ¿se recuerdan? Le dio una palabra profética. El Señor sabía que Jonás era un buen predicador y sabía que él tenía que ir a cumplir una misión. Le iba a ir a predicar a un pueblo que era impío. Pero ese pueblo, escuche bien, no era del agrado de Jonás. Porque por generaciones las personas de ese pueblo habían tenido guerra con los judíos y no habían sido tratados de manera equitativa. Los trataban mal. Entonces había como un rechazo. Es algo así como piensa en alguien que le caiga mal y usted dice, hermano, vaya a evangelizar a ese que le cae mal, y uno dice, no, no me moleste así, le dicen a uno, ¿verdad? Piensa en el que le cae mal. ¿No le gustaría que el que usted le cae mal, hermano, se convierta y dice, no, hermano, sé que se vaya al infierno, a lo más profundo, por favor? Y viene el Señor y le dice a Jonás, ve a predicar. ¿Jonás creía en Dios, sí o no? Ahora, ¿cuál era el problema de Jonás? No le estaba haciendo caso a la palabra de Dios y simple y sencillamente Jonás no fue. Y en vez de irse a predicar la palabra de Dios, se fue de vacaciones y tomó un tour por irse por el mar.
creo que iba a Tarsis, creo que se llamaba. Y ustedes saben la historia, vino una tempestad grande, muy grande. Y a Jonás, no sé a cuántos le agarra así, pero cuando uno anda como con depresión o sin ganas de hacer nada, le da sueño, hermanos. Sueño que le da uno. Jonás sabía que tenía que ir a predicar, pero lo que le dio fue sueño. Dormir, se puso a dormir. Hay gente que le da estrés o depresión y entonces lo que le agarra es de dormir, hermano. Cierran el cuarto, ponen cortinas negras, no quieren hablar con nadie y salen de la casa y dicen no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Me vuelvo a acostar y ahí pasan dormidos. Así le pasó a Jonás. Hasta que vino la tempestad y entonces todos estaban afligidos orando a sus dioses y Jonás, ¿qué estaba, hermanos? Dormido. Dormido. Porque él sabía que el problema era que, hermanos, él no se parece a nosotros a Jonás. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? Pero no la queremos hacer. Y uno dice, hermano, ¿y por qué no se involucra en la obra de Dios? Ay, hermano, es que viera que dura es la palabra. Que dura es la palabra. ¿Por qué no se quiere involucrar en la obra de Dios? Porque no quiere obedecerla. Porque no quiere consagrarse para Dios. ¿Qué le impide? Usted quiere amar a Dios, pero no quiere cumplir su palabra. Usted dice que cree en Dios, pero no quiere vivir de acuerdo a su palabra. Y entonces la palabra de Dios nos está demandando. Y note usted que Dios no lo quiere castigar, ni Jesús, sino que la palabra que Él dice va a caer, hermanos. Y entonces Jonás estaba pero tan dispuesto a no obedecer la palabra de Dios, que lo fueron a buscar y dijeron, mire, ¿y aquí quién es el problema? Pues porque parece que la maldición los cayó, porque el clima estaba bueno cuando salimos y ahora esto es un castigo de Dios. Y Jonás dijo, no, miren, sabe, aquí el problema soy yo. Así que si quieren ustedes salvarse, ustedes no tienen la culpa. Aquí un problema que tengo yo es con Dios. Agárrenme y tírenme, por favor. ¿Sabe qué estaba haciendo Jonás? Estaba suicidando prácticamente. Porque prefería Jonás morir que obedecer la palabra de qué, hermano. Hermano, ¿no se parece a nosotros Jonás así, hermanos? Preferimos cualquier cosa menos obedecer la palabra de Dios. Y es más, algunos hasta podemos decir, no, eso no lo hago y no lo voy a hacer. No, pero miren la palabra, no, pero no tengo ganas. Y entonces estamos dispuestos, hermanos, hasta morir quizás, porque somos duros. Y los más duros son los cristianos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No crean que los impíos son los más duros. No. Si los impíos cuando vienen a la iglesia escuchan la palabra de Dios, se arrepienten de sus pecados. Los más duros son los que ya tienen callos, hermanos. Ya uno no les puede decir nada. No los puede confrontar, no les puede llamar la atención porque se enojan, se van, hermanos, le turran la cara a uno y uno le dice, ¿y usted quién es? Y que usted me manda a mandar a su casa, que aquí yo mando. Y uno dice, bueno, está bien, hermano. Y llega un momento que uno cuando lo ve dice, viene, no le digo nada porque ya va a pensar que algo le voy a decir. Y no le puede decir uno nada. ¿Y a quiénes creen que son ellos? Los viejos, los que ya conocen. Uno no les puede decir, mire, ¿cuándo se va a bautizar? ¿Y por qué? Pues, esa es mi decisión. ¿Y cuándo se va a casar? Un día de esto, dicen uno. ¿Y cuándo le va a servir al Señor? Pronto, dice uno. Para Navidad. Y entonces le ponemos una y otra cosa. ¿Y sabe quién es ese tipo de gente? La que más conoce. La que sabe que tiene que hacer las cosas. Y ese es el problema.
El problema es que aquí la mayoría de personas ya conocen la palabra de Dios y eso no se las estoy repitiendo. Pero les voy a decir algo. Dios no los quiere castigar, pero la palabra que Él ya habló nos va a juzgar a cada uno de qué, hermanos, de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lo que está diciendo Jesús, sí o no? No lo voy a juzgar yo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, la gente se excusa en religión, que yo tengo mi religión, que yo tengo mi manera de interpretar la Biblia, que yo aquí, que yo allá. Déjese de cuentos. Aquí la cosa es bien sencilla. ¿Va a obedecer a Dios o no lo va a obedecer? ¿A quién va a servir? ¿Al Dios que le ha salvado o a los dioses de este mundo? No podemos servir a dos señores. O servimos a uno y aborrecemos al otro. ¿Sí o no, hermanos? Y entonces, el que rechaza y no recibe a Jesús, no, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? Si a Jesús toda la gente lo recibe. Lo que no reciben es ¿qué? Lo que no reciben es ¿qué, hermano? Ahí dice, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día ¿qué? Postrero. Es decir, un día todos nosotros compadeceremos ante el Señor para ser juzgados por nuestras obras, por nuestras acciones. En el caso de estas personas, eran conocedores de la palabra de Dios porque eran los fariseos. No está hablando con prostitutas, no está hablando con ladrones, no está hablando con gente publicana, no está hablando con ese tipo de personas, está hablando con la gente que está en la sinagoga, en el templo, con los que leen la Biblia, con los que dicen, ¿cómo dicen los judíos, hermanos? Shalom, o Dios le bendiga. Con ellos está hablando. Con los que tenían ropaje espiritual, con los que oraban, con los que ayunaban, con los que ofrendaban. Con ellos estaba hablando Jesús. Porque yo, dice Jesús, no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debo de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que, ¿qué, hermano? A que se arrepientan. En otras palabras, cumplir la palabra de Dios nos da a nosotros la vida, ¿qué, hermanos? Eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces el mensaje de esta mañana es bien sencillo. Dios nos va a juzgar a nosotros por cuanto nosotros sabemos del Señor. Si yo le preguntara a usted, ¿usted cuánto sabe del Señor? Ay, hermano, yo tengo como 20 años de venir escuchando prédicas. Desde chiquito me llevaban a la iglesia. ¿Y usted cuánto sabe del Señor? Del rapto, el milenio, la gran tribulación, la justificación, esto, yo ya sé todo eso, ya me lo sé, hermano. Todo, sí, yo desde mucho tiempo vengo escuchando la palabra de Dios. Entonces eso lo va a juzgar a usted. ¿Cuánto usted sabe del Señor? ¿Cuánto usted sabe del Señor? ¿Sabe poquito o sabe mucho? Poquito, dice el hermano. Bueno, no sé. Pero ustedes saben cuánto saben del Señor. Entonces, como ya saben bastante del Señor, porque al Señor no le podemos mentir, entonces así el Señor nos va a juzgar a cada uno de qué, hermanos, de nosotros. Yo ni me quiero acordar porque sé mucho, hermanos. Aquí el que sale más perjudicado soy yo.
Y todos los que predican, por eso, hay gente que divide las iglesias para abrir sus iglesias y no se dan cuenta que se están poniendo la soga al cuello, hermanos. Se están metiendo a darle cuenta a Dios, no solo de su vida, sino de la gente que le van a predicar. Y es una responsabilidad grande conocer la palabra de qué, hermano, de Dios. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que esta palabra es como la miel. Es dulce, es sabrosa, es vida eterna. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Ya, por eso me dice usted, hermano, yo por hoy ya no voy a leer la Biblia, fíjese, porque no va a hacer que sepa más de la cuenta. Es más, por eso no la leo, me dicen algunos. No, por el contrario. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios, hermanos? Léala. Si leyéramos la palabra de Dios como pasamos en las redes sociales, hubiéramos más. Es más, si nos pagaran por estar en las redes sociales, ya fuéramos ricos. Algunos por eso pasan todo el tiempo ahí pensando que van a ser millonarios con un like que le den. Pero la palabra de Dios, ¿sabe cómo dice la palabra de Dios que es? ¿Quieren saber cómo es? Es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. Es que mire, si yo le caigo mal, de todas maneras la palabra de Dios ahí está. ¿Y sabe cómo dice la Biblia que es la palabra de Dios? Como martillo que ¿qué? Que quiebra. Que quiebra. Y entonces ya el Señor los traspasó a todos ustedes esta mañana. Están flechados ya. Ay, pero por Cupido, dijo uno, ¿verdad? No, por la palabra del Señor. Y entonces, ya usted sabe lo que tiene que hacer, ¿sí o no? No me ande preguntando, pastor, y mire, y es pecado esto, y es pecado lo otro. Si usted ya sabe, hombre, hermano. No le busquemos 5 patas al gato si ya sabemos que tiene ¿cuánto, hermano? 3, ¿verdad? No, 4. Yo finalizo diciéndole, hermano, es una gran responsabilidad conocer al Señor Jesús. Pero es lo más precioso que nos pudo pasar, ¿sí o no? ¿Quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede querer como nos ama el Señor? ¿Quién nos puede levantar como Él? Solamente el que murió en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria, la honra y el reconocimiento desde ahora y para siempre. Ahora, si usted anda en rebeldía con Dios y usted sabe cuál es la palabra de Dios y no la está cumpliendo, pídale perdón a Dios hoy. Dígale, Señor, yo ya sé esto, pero me estoy portando mal. Te pido perdón. De hecho, por eso tomamos la Santa Cena. Algunos quizás no la tomaron, porque no le quieren pedir perdón al Señor. Pero si usted ha escuchado la palabra de Dios, Jesús quiere salvarlo. Jesús quiere perdonarle sus pecados. Él no quiere que usted se vaya al infierno. Mire, y aunque usted no cree en el infierno es real. El infierno es para Satanás y los demonios. Por eso Jesús, mire, lea los evangelios. A la prostituta la perdonó, al publicano lo perdonó, al ladrón lo perdonó. Jesús no andaba mandando al infierno a nadie. A los únicos que mandaba al infierno, ¿a quiénes eran? ¿A quiénes eran, hermanos? A los que conocían la palabra y lo rechazaban a Él. Les decía, sepulcros blanqueados, hipócritas. Les decía, ustedes le ponen a la gente cargas que ustedes mismos no pueden, ¿qué? Cumplir. Quieren que la gente haga cosas que ustedes, ¿qué, hermano? No hacen. Así que ya están bendecidos ustedes por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también, como dijo uno, ya les tocó la guillotina, hermano, porque ya saben ustedes. Así como es salvación,
es condenación por no obedecerla. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos. Gracias por acompañarnos hoy. Si necesita oración o una petición, visítenos en línea en iglesiagraciadivina.com. Y para obtener más información sobre los proyectos y eventos recientes de nuestra iglesia, síganos en Facebook e Instagram. Bendiciones.